Hola, buenos días o buenas tardes. Em, a mí hoy me corresponde hablarles sobre aplicaciones del ultrasonido endoscópico en hepatología. Como ustedes pudieron ver en su bibliografía, pues hay numerosas cosas que se pueden hacer con ultrasonido endoscópico en el campo de la hepatología. Sin embargo, si hablamos de cada una de ellas, la clase se hace muy larga y es difícil hablar de algunas sin haber llevado el módulo de hígado. Por ejemplo, elastografía por point shear wave, es difícil hablar de la técnica ultrasonográfica sin dar toda una explicación antes sobre la elastografía. Entonces, pues decidí enfocarme en dos y en las dos que más literatura tienen, que más evidencia tienen y en las dos que más se realizan en este país, que es la biopsia hepática guiada por ultrasonido endoscópico y la embolización de varices gástricas. Entonces, lo primero es definir a quienes le hacemos biopsia hepática guiada por ultrasonido endoscópico. Y aunque parece como muy obvio, ¿verdad? La primera indicación es buscar pacientes que tengan indicación de biopsia hepática por cualquier método, pero que tengan la indicación de biopsia hepática. Y esto creo yo que es donde más fallamos. O sea, recordemos que hoy en día hay muchas entidades que se pueden diagnosticar con criterios clínicos. Por ejemplo, algo que yo veo frecuentemente son pacientes con colangitis biliar primaria que tienen elevación de fosfatasa alcalina, que tienen una antimitocondria positivo, ¿verdad? Y que igual se biopsian a descartar que realmente es una colangitis biliar primaria cuando por guías el diagnóstico pues ya se puede hacer con esos dos criterios. Otra de las cosas es biopsias para estadiaje de fibrosis cuando no se han usado métodos no invasivos. Entonces, realmente la biopsia para estadiaje de fibrosis debería ser usada en casos muy seleccionados. La mayoría de las veces deberíamos estadiar con métodos no invasivos serológicos o de imágenes como elastografía por shear wave o el fibroscan. Entonces, primero, tener bien claro que realmente el paciente tiene indicación de biopsia hepática. Luego, pues en la literatura lo que nos dicen es que los pacientes que más se podrían beneficiar, y más adelante vamos a ir viendo por qué, son aquellos pacientes que tienen indicación para una endoscopía bajo sedación más una biopsia hepática y entonces todo eso se puede hacer en un solo tiempo. Por ejemplo, pacientes a los cuales se les va a valorar para ver si tienen varices esofagogástricas, ¿verdad? O se les va a hacer una ligadura y entonces se puede hacer ese procedimiento y en el mismo tiempo usar la sedación para realizar una biopsia hepática guiada por ultrasonido endoscópico. Otra de las causas, de las ocasiones, perdón, y tal vez es en las que yo más hago biopsia hepática guiada por ultrasonido, es para evaluar la región hepatobiliar o pancreática y aparte el paciente tiene indicación de biopsia. Por ejemplo, pacientes en los que hay una colestasis y tal vez tenemos un reporte de ultrasonido o de TAC donde nos dicen que la vía biliar pues está dilatada, sí, pero no, ¿verdad? Como nivel limítrofe, entonces si hay dudas de que si es obstrucción o es una colestasis intrahepática en esos pacientes, pues yo hago ultrasonido endoscópico y si les descarto causa obstructiva, se biopsia el hígado porque ya estamos ahí. Entonces la costo-efectividad se inclina más hacia la biopsia por ultrasonido endoscópico o pacientes que tienen otra indicación de ultrasonido endoscópico. Ahora pues hay mucha incidencia de quistes pancreáticos, lesiones subepiteliales, entonces pacientes que tienen una indicación por esas razones y aparte hay dudas sobre alguna patología hepática, pues se puede realizar biopsia hepática también. Otra de las cosas que tal vez hay un poco más en medicina privada es pacientes que pues son muy ansiosos, entonces para las biopsias percutáneas generalmente los radiólogos no realizan sedación, entonces pues hacerle una endoscopía bajo sedación y hacerles una biopsia por ultrasonido endoscópico pues puede ser mejor para ellos. Cuando se necesita biopsia de ambos lóbulos en patologías como MASLD, hay cierta controversia respecto a si es homogéneo la cantidad de fibrosis, ¿verdad? O si afecta igual
a ambos lóbulos. Entonces a veces se puede querer biopsias de tanto lóbulo derecho como izquierdo y eso es más fácil hacerlo por ultrasonido endoscópico, o en pacientes que tienen una lesión focal de difícil acceso percutáneo. Eh, También pacientes que tienen lesión focal en lóbulo hepático izquierdo es más difícil alcanzarlo por la vía transabdominal, eh, o pacientes que tienen lesiones en caudado, es más fácil pues acceder a ellas a través del ultrasonido endoscópico. Y luego condiciones propias de cada centro. Ustedes ven en el Hospital México, cuando su único radiólogo que hace biopsias hepáticas no está disponible, pues nos toca al servicio de gastroenterología asumir las biopsias hepáticas de pacientes hospitalizados o que son más urgentes para pues mover la lista de espera o mover los días camas de pacientes. Entonces, a quienes no hacerles una biopsia guiada por ultrasonido endoscópico, por lo menos para valorar otros abordajes. Y esto es importante porque la gente tiende a pensar que una biopsia por ultrasonido endoscópico es igual que una biopsia transyugular y pues no, ¿verdad? Entonces igual hay contraindicaciones, trombocitopenia, coagulopatía, ascitis significativa, son criterios clínicos que nos hacen mejor pensar en el abordaje transyugular. No son indicaciones para hacer ultrasonido endoscópico. La siguiente pregunta ¿es la biopsia hepática segura? Entonces, para esto les traigo este estudio que está acá. Es un metaanálisis, una revisión sistemática con metaanálisis, 9 estudios, 437 pacientes, y se vio que sus eventos adversos alcanzaban un 2.3%. De estos, tal vez el que más preocupa es sangrado, y realmente sangrado que se define como sangrado sintomático, que requiere otros estudios, que requiere admisión o transfusión. Únicamente un 1.2% de los pacientes guiados por ultrasonido, con biopsias, guiadas por ultrasonido endoscópico, presentó este evento adverso. Y estos eventos adversos son muy comparables con las biopsias percutáneas o transyugulares. Y además de esto, otra cosa que se observó en este estudio es que el ultrasonido endoscópico fue superior en cuanto a los eventos adversos de dolor abdominal y que también fue superior en cuanto a un menor tiempo de recuperación. La siguiente pregunta ¿es la biopsia hepática guiada por ultrasonido endoscópico efectiva? Primero que todo tenemos que saber algo, que es que para que una biopsia nos aporte información confiable tiene que cumplir criterios de calidad, así como para que nosotros una colonoscopia sea confiable tenemos ciertos criterios de calidad, pues para una biopsia hepática también. ¿Y cuáles son esos criterios de calidad? Bueno, tiene que tener una longitud del fragmento mayor de 20 milímetros y tiene que verse al menos 11 espacios portales. Yo sé que su literatura dice 10, eso es como una divergencia entre literatura americana y europea. Realmente las guías europeas hablan de 11 espacios portales y es lo que generalmente nosotros usamos. Entonces, de acuerdo a eso se define si un espécimen es suficiente o insuficiente. La literatura nos dice que la biopsia hepática guiada por ultrasonido endoscópico da especímenes insuficientes en 10% de los casos y que su rendimiento diagnóstico, o sea, que puede ser que no se alcancen los 11 espacios portales, pero que el patólogo pueda establecer un diagnóstico, ¿verdad?, con la biopsia, es del 95.8%. Entonces es bastante efectivo. Ahora, está la literatura mundial y yo creo que esto ustedes lo encuentran en cualquier lado si leen. Más validez para esta clase tendrá a hablar sobre la experiencia en Costa Rica, y gracias a los trabajos de graduación que ustedes hacen, pues tenemos información de la experiencia de Costa Rica. Este es un trabajo de la doctora Silvia Álvarez, que ahora está en Pérez Celedón, y pues ella evaluó las biopsias hepáticas que se realizaron en el San Juan de Dios, Liberia, y creo que en el Hospital México,
y ella vio que pues recogió 82 pacientes. Eh, lo que evaluó fue la cantidad de espacios portales, porque nosotros generalmente no medimos, y eso tal vez es un fallo de nosotros como endosonografistas, que no nos ponemos a medir los fragmentos, pero bueno, el patólogo reportaba los espacios portales, y los espacios portales que se mostraban en nuestras biopsias, en las biopsias de nuestro país, fueron de 19 más menos 7. El 100% de nuestras muestras tuvieron más de 11 espacios portales, o sea, el 100% de nuestras muestras cumplieron criterios de calidad, y nuestro porcentaje de eventos adversos fue 9.72%. Y la mayoría de estos efectos adversos fueron leves, un dolor abdominal leve que requirió que el paciente se le pusiera medicación. Únicamente hubo una complicación severa que fue un sangrado por fístula bilioentérica. Entonces, muy similar a los eventos adversos que se describen en la literatura, y de hecho nosotros obtuvimos pues más muestras o mejores muestras que las que se describen en la literatura. Ahora, es comparable, o sea, es comparable la biopsia hepática guiada por ultrasonido endoscópico con la vía percutánea o transyugular. Cuando se compara la biopsia guiada por ultrasonido endoscópico del lóbulo izquierdo, que es lo que nos queda más accesible por ultrasonido endoscópico, únicamente, si no se vio diferencia estadística comparado a las muestras que se obtenían por vía percutánea o transyugular, o sea, eran de longitud similar y con la cantidad de espacios porta similar. Cuando se hicieron biopsias por ultrasonido endoscópico de ambos lóbulos, se logró obtener mayor tejido que en las biopsias percutáneas y transyugulares, que esto tal vez sea como un poco obvio, y verdad, son dos punciones. Y la otra cosa es que cuando se hicieron biopsias guiadas por ultrasonido endoscópico, se vio mayor longitud del espécimen que las transyugulares y un similar número de espacio porta. Entonces, pues sí, son muy similares eh, a las muestras que se obtienen vía percutáneo o vía transyugular, donde la aguja es de un calibre más grueso. Nosotros tenemos que usar un calibre más pequeño, pero tenemos que pasar a través del canal de trabajo, entonces siempre es una preocupación si se van a obtener pues la misma cantidad de tejido, y este estudio nos dice que no, que se obtuvieron muestras pues muy similares. ¿Qué aguja usamos? Esto es muy importante. La aguja que se usa es de 19 gauge. Se ha demostrado que agujas de menor calibre, que generalmente es la de 22, tiene un rendimiento de aproximadamente 60%, que no es adecuado para este tipo de procedimiento. Y la otra cosa que nos preguntamos es si usamos agujas FNB o agujas FNA. Y lo que nos dice la literatura es que las agujas FNB tienen mayor longitud del espécimen, en promedio 2 centímetros versus 1.47 centímetros con las agujas FNA. Y también que pues resultan en biopsias con mayor cantidad de espacios porta. Hasta un 30% de las muestras obtenidas con FNA tenían menos de 11 espacios porta versus un 10% de las muestras que se obtuvieron con agujas FNB. Y en cuanto a agujas de FNB, pues hay muchas, y realmente las que tienen mayor evidencia y alcanzan esta efectividad son las que llamamos agujas de punta avanzada, que son las Francine o las Fork Tip, o sea, la Acquire o la Sharkcore. Son, digamos, como las marcas comerciales. Estas son las que se usan en la mayoría de los estudios que lograron pues este mejor rendimiento. Entonces, en cuanto a técnica, creo que esto va a quedar más claro en el taller. Hay diferentes técnicas. Entonces, una es el wet suction, que eso es que irrigamos el canal de la aguja con algún líquido, y en este caso heparina.
y pues por física el efecto de la capilaridad puede dar más fuerza de succión, ¿verdad? Uno pone una jeringa al final de la aguja, ustedes han visto eso, creo que la mayoría, y con succión, y también eso ofrece presión negativa para pues captar más muestra. Entonces hay wet suction, donde el canal está irrigado con líquido, heparina en este caso, y dry suction, que es que pues es aire. Y la otra cosa es el slow pull, que el slow pull es punzar con el estilete y ir uno poquito a poco jalando el estilete hacia afuera, ¿verdad? Y eso también pues tiene un efecto de presión negativa y hace que se pueda captar más muestra. Pues estas tres técnicas se compararon y wet suction con heparina fue superior en adecuacidad de muestra, ¿verdad? En longitud del tejido y en número de espacio porta. Aquí están las referencias. Otra es, ¿y cuántos pases hago? Yo paso la aguja cuántas veces, ¿verdad? Entonces, en este otro se vio que un solo pase con 3 actuations, que actuations, digamos, no es la cantidad de veces que uno mete la aguja en el tejido, sino que uno mete, el pase es una vez uno mete la aguja en el tejido y luego da como 3 movimientos hacia adentro y hacia afuera, esos son los actuations. Entonces se comparó un pase con 3 actuations versus un pase con una actuation, y el pase con 3 actuations tenía mayor longitud de la muestra y más tractos portales completos. La recomendación hoy en día es usar wet suction entonces con heparina y hacer un único pase, o sea, ingreso al parénquima hepático una sola vez y hago 3 movimientos que son los actuations. Entonces, concluyendo la parte de biopsia hepática guiada por ultrasonido endoscópico, ¿es la biopsia hepática segura y efectiva? Pues sí. ¿Cuáles son las consideraciones? Y ustedes me dirán, entonces, ¿por qué depender del radiólogo? ¿Por qué no hago todo con ultrasonido endoscópico? Y es el costo. Entonces, la aguja de biopsia hepática guiada por ultrasonido endoscópico es de 19 Gauge y es el doble más cara que la de 22 Gauge, que es la que usamos normalmente para páncreas, ¿verdad? Entonces, por cada biopsia hepática, y al final estos son presupuestos, ustedes tienen que pensar que por cada biopsia hepática que hago estoy perdiendo 2 agujas de las que usualmente uso en biopsias pancreáticas. Costaba como $900 la última vez que yo revisé. Creo que bajaron un poco de precio este año, pero $900, y le pregunté al radiólogo y nos dijo que las de ellos costaban $15. Entonces, dice, es algo bastante significativo. Entonces, cada quien, ¿verdad?, verá cómo está el asunto en su hospital. Si es un hospital donde el radiólogo les pide que el paciente esté internado, pues obviamente que ahí el día de hospitalización ya va a superar el costo la biopsia percutánea. Pero sobre todo va a tener mayor valor en aquellos pacientes, o mayor costo efectividad, la palabra correcta, en aquellos pacientes que requieran gastroscopía, con sedación y la biopsia hepática, en aquellos pacientes que tengan lesiones inaccesibles por vía percutánea, en los pacientes que requieran sedación porque están muy ansiosos, y en los pacientes que requieran el ultrasonido endoscópico para evaluar patología de la vía biliar y además una biopsia hepática. Okay. El siguiente tema es embolización de varices gástricas. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que las varices gástricas son un grupo muy heterogéneo. Están las varices subcardiales, que son la mayoría de las varices gástricas, 74%, que son una continuación realmente de las esofágicas. Anatómicamente son muy similares y por lo tanto se tratan igual mediante ligadura. Y están las varices fúngicas, que pueden ser las GOF2, que son un 16% de las varices que nos encontramos en los pacientes con hipertensión portal que tienen enfermedad varicial. Las varices IgV1, ¿verdad?, que son las que están aisladas, que no tienen varices esofágicas concomitantes, que son 8%, y las IgV2, que son las ectópicas, que no están en fondo, ¿verdad?,
que son realmente la minoría. Distintas. Vean aquí este dibujo y vean cómo mientras las varices esofágicas y GOF1 vienen de la vena gástrica izquierda y drenan a la ácicos, las varices fúndicas, ¿verdad? GOF1 y GOF2, perdón, y las IgV1 en su mayoría van a drenar a la vena cava inferior a través de un shunt gastrorenal, que es este que ven aquí, ¿verdad? Y estos shunts son de muy alto flujo y eso explica por qué estas varices son más grandes, por qué sangran con gradientes más bajos y por qué su sangrado es de peor pronóstico. Y esto es una imagen radiológica, o sea, vean el nivel de cortocircuito que hay acá y cómo se llena esta varice y su tamaño. Y no siempre el tamaño que vemos a nivel endoscópico correlaciona con el tamaño, ¿verdad?, que hay en la submucosa y que se ve mejor radiológicamente. A veces es una cosa masiva, no sabemos varices muy planitas en la endoscopía y detrás de eso pues hay algo como esto que está drenando directo a la vena cava casi. Entonces eso va a explicar por qué también tiene un comportamiento clínico muy distinto, ¿okay? Y por qué su tratamiento es completamente diferente. Entonces, está ampliamente demostrado que la ligadura para varices gástricas no es una terapia efectiva versus la ligadura para varices esofágicas, perdón. Debería decir, la ligadura para varices gástricas fúndicas no es una terapia efectiva respecto a la ligadura para varices esofágicas y cardiales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si nosotros ligamos varices fúndicas, la hemostasia inicial va a ser muy baja, o sea, vamos a tener una tasa alta de fracaso en hemostasia inicial y también vamos a tener una altísima tasa de resangrado. Por todo lo que les dije, más grandes, más flujo y sobre todo por la parte de que las esofágicas y cardiales están más superficiales, ¿verdad? Y las fúndicas están en su mucosa, entonces no siempre al jalar y poner una liga se alcanzan y lo que hacemos es que ponemos una liga, queda muy superficial, se hace una úlcera y poquito tiempo después el paciente pues está con el sangrado porque no obliteramos la varice que estaba más profunda. Entonces, pues ya desde hace muchísimos años se utiliza la inyección de cianocrilato como forma de tratar varices gástricas fúndicas. El cianocrilato es una goma sintética, entonces aquí está como un dibujito, ¿verdad? Que cuando está en contacto con líquidos que son bases débiles como el agua o la sangre, se polimeriza rápidamente y forma una sustancia dura. La inyección de cianocrilato en varices gástricas supera con creces la tasa de hemostasia de las ligaduras. Sin embargo, aunque el sangrado de varices fúndicas
represente la minoría de los sangrados variciales, ¿verdad? La mayoría de veces que hay un sangrado varicial es por varices esofágicas, son sangrados más complejos, tienen peor pronóstico y el principal problema es que tienen un alto porcentaje de resangrado, incluso usando cianocrilato, ¿verdad? Hace más resangrado que las varices esofágicas tratadas. Vean que usando cianocrilato alcanzamos hasta un 90% de hemostasia inicial, pero el resangrado es de 15 a 20%. Y esto tiene un impacto en morbimortalidad. Cada episodio de sangrado para uno de estos pacientes hepatópatas, ¿verdad? Es una hospitalización con riesgo de sobreinfecciones, riesgo de peritonitis bacteriana espontánea, riesgo de lesión renal aguda, riesgo de falla multiorgánica. Y la otra cosa es que la inyección con cianocrilato tiene eventos adversos diferentes a los de la ligadura. Ya no solo es que se me ulcere el sitio, ¿verdad? Y haya resangrado, sino que tiene eventos adversos como la embolización, que es que el material, pues, estamos hablando de pacientes que tienen shunts grandes, como vimos en la imagen anterior, entonces la goma puede ser que no se endurezca inmediatamente y pues que viaje por ese shunt y me haga émbolo, sobre todo a pulmón. Y otro de los riesgos que vemos con cierta frecuencia es la extrusión ulcerativa. Entonces, tal vez no inyecté lo suficientemente profundo, la varice se erradicó, pero me quedó la gran úlcera y los pacientes pueden tener sangrados recurrentes eh, por esa úlcera. Y bueno, ¿cuál es el problema de esto? O sea, ¿por qué tenemos mayor fallo con cianocrilato? Se ha planteado, es un abordaje no dirigido, yo no estoy segura cuando inyecto con cianocrilato si la aguja pues me está entrando realmente a la varice o me está quedando, digamos, muy superficial, o sea, si no me entra a su mucosa y me queda en la lámina propia, por ejemplo. No sé cuál es el tamaño, cuál es el trayecto de varice, como les decía antes, a veces lo que vemos endoscópicamente es otro universo comparado lo que hay detrás y vemos tal vez una varice muy pequeñita endoscópico, pero pues lo que hay detrás es una varice gigantesca con un shunt muy grande. No sabemos cuál es la complejidad del shunt cuando estamos haciendo endoscopía convencional y no sabemos cuánto cianocrilato inyectar, por lo que les digo, o sea, no siempre lo que se ve endoscópicamente correlaciona con el tamaño real de la varice. Entonces de acá surge la idea de utilizar ultrasonido endoscópico, que realmente pues es algo que se viene utilizando como de mediados de los 2000, 2005, 2017. Eh, la, la primera publicación de serie de casos es del 2017 y es de Bill Moller, el mismo que desarrolló los Axios. Y pues a raíz de eso han surgido múltiples estudios. ¿Qué es el beneficio? Bueno, por ultrasonido endoscópico yo puedo ver la varice, tengo visualización directa, ¿verdad? Vean aquí en estas imágenes lo que les digo, ¿verdad? Endoscópicamente veo una varice gástrica y no se ve tan grande, pero cuando hago el ultrasonido veo que aquí hay toda una red y endosonográficamente pues sí es una varice de un tamaño considerable. Entonces yo visualizo directamente la varice, puedo medir, ¿verdad?, el tamaño de la varice y así planear qué insumo voy a usar, de qué tamaño va a ser ese insumo y cuánto cianocrilato voy a inyectar. Puedo ver su trayecto también y puede ser que decida no inyectar la varice, sino inyectar el vaso que la alimenta. Y la otra cosa es que yo veo directamente la aguja, igual que como la vemos en la biopsia, aquí en la imagen D, veo la aguja entrando a la varice, entonces si yo digo, sí, estoy donde debo estar, y a través de esa aguja puedo pasar un coil del tamaño según la medición que hice antes, y finalmente, como ven en el cuadrito F, puedo tener paz mental porque pongo el Doppler y ya no es el Doppler que tengo en el cuadro C, sino que ya veo que la varice está erradicada, ¿verdad? Entonces corroboro de una vez la efectividad de mi tratamiento. Y por eso es que pues surge la idea de utilizar ultrasonido endoscópico.
Entonces, este es un video de un caso nuestro. Aquí pueden ver, ¿verdad? Estamos evaluando. Es un paciente que de hecho está consangrado y estamos evaluando la región, las varices. Eh, Vemos una varice, un vaso que alimenta la varice, lo medimos, ahí se vio donde lo medimos. Punzamos con la aguja, una aguja de 19 gauge que nos permita pasar material. Y vean que aquí punzamos, ¿verdad? Con esta aguja y van a ver cómo vamos a pasar a través de esta aguja un coil. Entonces, aquí ven, ¿verdad? Este es el coil. Antes de pasar el coil, muy importante, abrimos la succión y corroboramos que estamos en la varice, ¿verdad? Porque vemos que jalamos sangre. Luego purgamos la aguja como con 5 ml de solución fisiológica para que no se nos hagan coágulos y ya luego pasamos el coil. Entonces ahí vieron donde pasamos el coil. En ocasiones tenemos que pasar más de un coil, es raro que sea más de dos, pero puede ser que tengamos que pasar dos coils, luego otra vez purgamos la aguja y luego inyectamos el cianocrilato, que generalmente lo inyectamos en cantidad de 1.5 a 2 ml. Entonces ahorita van a ver cómo se inyecta el líquido y después hay que tener en cuenta el espacio muerto de la aguja, que generalmente son como 0.5, 1 cc. Purgamos otra vez con solución fisiológica y eso hace que pues todo el cianocrilato que tengamos en la aguja quede dentro de la varice. Entonces ahí vean que estamos inyectando el cianocrilato, ¿verdad? Y pues ahí estamos, creo que ya inyectando la parte del cianocrilato, ahí. Ajá, ese fue el flush de solución fisiológica para sacar lo que había en el espacio muerto. Aquí ponemos el Doppler otra vez y decimos, pues no estoy contento, me sigue pintando esa varice gástrica, ¿verdad? Entonces, nuevamente pasamos otro poco de cianocrilato. Ahí se ve como las burbujitas. Ahí se ve mejor. Ese es otra vez el flash de fisiológico para sacar el cianocrilato del espacio muerto. Y ahora sí, vemos, ¿verdad? Que aunque hay siempre un poquito de circulación colateral, ya esa varice no pinta como antes y yo ya me quedo tranquila con ese paciente.
Perdón, pues, ok. Entonces, el coil que usamos generalmente es este y es el que se describe en la literatura que es más efectivo, que es un coil de platino y que tiene estas fibras de un material sintético de nylon, ¿verdad? Es como una oruguita y la función de este coil es atrapar el cianocrilato y esto disminuye el riesgo, ¿verdad? Teóricamente de embolización, de que este cianocrilato pueda viajar a través de los shunts y irse al pulmón o cerebro. Entonces lo que hace es que atrapa el cianocrilato y hace también que tengamos que usar menos volumen de cianocrilato, ¿verdad? Porque lo atrapa donde se necesita. Entonces, ¿qué dicen los estudios respecto a esta técnica? Realmente los estudios es difícil y cuando uno lo lee tiene que tener mucho cuidado porque hay mucha heterogeneidad en cuanto a los criterios de inclusión, en cuanto a la población. Entonces, algunos meten pacientes con profilaxis primaria y profilaxis secundaria y los revuelven todos, ¿verdad? Eh, Pacientes que son de terapia inicial o terapia de rescate, que ya han sangrado antes y que ya se les ha hecho intervenciones y que fallaron esa intervención, y también mucha diferencia en cuanto al subtipo de varice que estén evaluando, y eso lo tenemos que tener en cuenta en estos estudios. La otra cosa que puede variar es la técnica, cuántos códigos están usando en ese estudio, cuánto volumen de goma están usando, eh, cuál usaron como estructura diana, por ejemplo, están inyectando el vaso nutricio de la varice o están inyectando directamente la varice, cuánto están haciendo, o sea, cuál es el número de sesiones que utilizaron, pues, digamos, para una obliteración, todo eso pues hay que leerlo con muchísimo cuidado y el montón de variables que hay hace que sea muy difícil realizar conclusiones generalizadas y comparar efectividad entre las diferentes técnicas. Si vemos los estudios que más se mencionan eh, sobre, sobre embolización de varices gástricas guiadas por ultrasonido endoscópico, uno es es un estudio de Babu Mohan y fue publicado en Endoscopy en el 2020. Entonces, una revisión sistemática o metaanálisis y lo que comparó fue ultrasonido endoscópico usando solamente goma, usando solamente cianocrilato, ultrasonido endoscópico usando únicamente coils y ultrasonido endoscópico utilizando tanto goma como coils. Y pues en eficacia de tratamiento, eficacia inmediata, hemostasia inicial, no hubo diferencia significativa. En obliteración, pues tampoco hubo diferencia significativa en cuanto a goma versus goma y coil. Los estudios con solo coils no reportaron muchas cosas, entonces pues ahí quedan dudas. Y donde se vio una mayor diferencia y que alcanzó significancia estadística fue en recurrencia y sobre todo en recurrencia a largo plazo, tardía. Entonces, en recurrencia de sangrado tardío fue muchísimo mejor el desempeño de coils más goma versus solo usar goma. Y aquí ven, ¿verdad? Que sobre todo fue el desangrado tardío el que tuvo la diferencia numérica en cuanto a los dos grupos. La otra cosa que aquí en esta tabla no viene es que hacer un abordaje solo con coils hay que usar muchos coils, en algunos estudios hasta 9 coils usaban y eso es carísimo, o sea, esos coils son realmente muy caros y de hecho es la limitante por la cual en muchos de nuestros centros pues no hacemos tanta embolización de varices gástricas guiadas por ultrasonido endoscópico. Entonces, siguiente pregunta, ¿en quiénes vamos a usar esta técnica? Pues creo que es obvio que es una técnica que podría beneficiar, o sea, que beneficia a pacientes en profilaxis secundaria, pero vean este estudio que está acá, que evaluó la eficacia y la seguridad de
de embolización de varices gástricas con coyo y goma por ultrasonido endoscópico en pacientes con profilaxis primaria, o sea, en pacientes que nunca han sangrado, pero que tenían varices gástricas que fueron consideradas de riesgo. ¿Qué consideraron ellos de alto riesgo? Pues varices gástricas mayores a 10 milímetros o con puntos rojos. Y aquí tuvieron una muestra de 80 pacientes que siguieron en promedio durante 3 años. Y vean que tuvieron un éxito técnico de 100%. En el 97.7% de los casos confirmaron la obliteración de las varices por ultrasonido endoscópico en la misma sesión, y la mayoría de los pacientes únicamente ocupó una sesión. El sangrado post tratamiento fue de 2.5%, que esto es mucho menor a lo descrito en varices gástricas de riesgo en cohortes históricas sin tratamiento, y tuvieron un 4.9% de eventos adversos. No ocurrió ninguna muerte, y ningún paciente necesitó TIPS durante el tiempo de seguimiento. Entonces, pues es segura, ¿verdad? Es necesaria, aquí a uno le gustaría ver efectos en mortalidad, y tener en cuenta que esto es un estudio observacional, o sea, no hubo comparación de un grupo versus otro, sino que simplemente pues están tomando en cuenta pues reportes históricos de lo que sangran estos pacientes. Entonces, hoy en día Baveno, que digamos es como la guía para hipertensión portal, nos dice que este estudio es insuficiente, y por guías estos pacientes deberían únicamente recibir beta bloqueo y no deberían ser sometidos a este procedimiento, pero pues les muestro esto, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, vemos una varice horrible que tal vez nunca ha sangrado y el paciente, qué sé yo, vive en Monteverde, y pues ahí entramos en un debate de este paciente cuánto va a tardar a un centro médico. Radiológicamente puede ser que se vea un shunt fatal, que digamos esto es de muy alto flujo, de mucho riesgo, y pues puede ser que decidamos embolizarla, y pues es algo seguro. Lo que les decía, estudio observacional, unicéntrico, y Baveno 7 recomienda en contra del tratamiento endoscópico en estos pacientes. Entonces, el último estudio que les quiero mostrar hoy es este, que pues recién salido del horno, Gastrointestinal Endoscopy 2025, una revisión sistemática con metaanálisis que comparó dos grupos, ultrasonido endoscópico usando la técnica que al parecer tiene mejor efectividad, o sea, uso de cianocrilato más coil, versus el abordaje convencional con endoscopía común y corriente para pacientes que tienen varices gástricas y están en profilaxis secundaria. Muy importante, se excluyen a los de profilaxis primaria por el debate que hay, que pues Baveno no recomienda que se le haga un tratamiento endoscópico a estos pacientes. Recolectaron 6 estudios, 445 pacientes, y donde vieron mayor diferencia fue en la tasa de resangrado y de reintervención. No hubo diferencia, a pesar de lo que uno pensaría, ¿verdad? Por usar un coyo y hacer el abordaje dirigido en embolismo. No hubo diferencia en cuanto a dolor abdominal, en cuanto a éxito técnico y hemostasia en el momento con ambas técnicas, ni hubo diferencia en mortalidad. Entonces, la diferencia, y donde pareciera que es superior el ultrasonido endoscópico versus el abordaje convencional, es en resangrado y reintervención, o sea que su beneficio es más a un largo plazo para el paciente que a un plazo inmediato. Y eso se los enseño para que, porque a veces uno ve personas que dicen, bueno, me llegó este sangrado, este paciente está sangrando, e inmediatamente tal vez pierdo tiempo coordinando este paciente en un centro donde se pueda hacer con ultrasonido endoscópico, en lugar de lanzarme a hacerlo yo ya convencional, ¿verdad? Y
que esto no los desanime si no hacen ultrasonido endoscópico a tratar varices gástricas. Mortalidad es muy similar, hemostasia inicial es similar, riesgo de embolismo sistémico es similar, y a donde tiene mayor beneficio el ultrasonido endoscópico es en resangrado, o sea, es más a largo plazo. Entonces pues pueden intervenir este paciente y si hay dudas luego ya comentar a un lugar donde haya ultrasonido endoscópico para evaluar el riesgo de este paciente de resangrado y si necesita terapia adicional, que esto lo vemos con mucha frecuencia, ¿verdad? Que vemos referencias de otros colegas que nos dicen, bueno, quiero saber si este cianoquilato fue suficiente para este paciente, o de pacientes que pues ya presentan resangrado con una terapia, pues es mejor evaluarlos por ultrasonido endoscópico para ver si hay algo que podamos optimizar. Entonces, concluyendo, igual que concluimos con la biopsia hepática guiada por ultrasonido endoscópico, ¿es la embolización de varices gástricas guiada por ultrasonido endoscópico segura y efectiva? Y la respuesta es sí. ¿Qué consideraciones debemos tener? Debemos saber que hay mucha heterogeneidad en estudios porque hay una gran cantidad de variables, ¿verdad? ¿Qué varices se evaluaron? ¿Qué paciente? Profilaxis primaria, secundaria, fallo terapéutico, cuál técnica usaron, ¿verdad? Y siempre pues observar eso en un estudio clínico de estas cosas y casi que de toda gastroenterología. Pareciera tener mayor evidencia en profilaxis secundaria que primaria. Hay reportes de mejores resultados para cianocrilato y coils respecto solo cianocrilato y sobre todo en resangrado y reintervención. Y también hay mayor evidencia de su beneficio en cuanto a resangrado tardío, ¿verdad? Cuando uno compara el grupo guiado por ultrasonido endoscópico versus el grupo por abordaje convencional. ¿Cuál es el contra de este abordaje, verdad? Y se necesita mayor expertise y personal entrenado en ultrasonido endoscópico. Entonces, pues no está disponible tan ampliamente como el abordaje convencional. Y pues esto es ya todo lo que les traía. Me despido, saludos a todos.